sugerencia puede usar los comandos ya. Estos comandos hay que usar. Bueno, acá ya los preparé el script, básicamente. Primero se inicializa todo y bueno, se coloca S como la transformada S, pues, ¿no? Se inicializa la variable. Definir la variable S. Y bueno, acá empezamos con la primera función, que vendría a ser colocar, ¿no? Simplemente la ecuación, S más 2 arriba, y luego entre todo en paréntesis S por S más uno. Y bueno, como nos piden en enlace abierto, bueno, estas son las funciones de enlace abierto. Y recuerden que el diagrama de Nyquist es en función de lazo cerrado, ¿no? Entonces tendríamos que aplicarle un feedback, ¿no? Feedback L1 de esta función de transferencia de lazo abierto con una, con una función de transferencia del sensor que viene a ser la retroalimentación vendría a ser uno, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Me parece que este ciclo no dejan usar mal. ¿Cómo así? O sea, ¿no le va a venir igual como este? No sabía eso, la verdad. Yo me estaba guiando del ciclo pasado. Bueno, entonces, a ver, deme un momento. Yo tengo un examen que ya resolví el ciclo, hace unos ciclos, y eso les puedo presentar, ¿no? Podría ser lo más parecido que venga, pero bueno. A ver, deme un momento, voy a compartir. Sí, ya. Este es el examen final de mi ciclo cuando yo llegué con control. Lo tenía resuelto por si acaso. No sé si lo habrán visto o algo así, o lo habrán intentado resolver, pero me parece que es buen examen, la verdad, porque vienen preguntas muy curiosas. Entonces, me gusta explicarlo siempre, ¿no? A ver, eh, y bueno, la primera pregunta vendría a ser en las figuras A1 y A2. Bueno, estas vienen a ser estas dos figuras. Se muestra el diagrama de Bode de las dos funciones de transferencia G1 fase mínima y respectivamente se solicita estimar la función de referencia G1 y G2 y analizar la estabilidad de enlace abierto. Ya, para este caso nos piden, sí, nos piden hallar la función de transferencia a partir del diagrama de Bode. Ya. Esta creo que sí es una pregunta fija para el examen, entonces les voy a enseñar a cómo resolverlo. Bueno, cómo es mi método de resolver prácticamente. En primer lugar, tienen que ver, yo me guío más por el diagrama de fase. Bueno, ¿cómo identifico? Vendría a ser cuando pasen a partir de 45, en 45, menos 45, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, en menos 45 también, o en menos 90, por ejemplo. En cada, no, sí. Cada vez que pasa por este valor, vendría a ser como que la mitad, ¿no? La mitad hacia dónde va. Por ejemplo, podría decirse que este es un cero porque está yendo hacia arriba, está aumentando el ángulo. Entonces, se está dirigiendo de cero va a 90, ¿no? Entonces, como va a 90, tiene que pasar por el ángulo de 45, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una intersección. ¿En qué?
en qué frecuencia atraviesa ¿no? 45. Y acá se puede ver en el diagrama de Bode cómo primero está acá en -40 en decibeles. Y bueno, acá se nota que es el punto de inflexión, por así decirlo, y empieza a subir, ¿no? Luego se mantiene, y esto es debido a porque acá aparece un cero. Y de 90, que está por acá más o menos, empieza a bajar hasta cero. Decrece 90 grados. Acá cuando es cero, crece 90 grados, ¿no? Vendría a ser. Y bueno, ¿cómo me doy cuenta acá también? Porque acá arriba también se puede notar el punto de inflexión más o menos. Vendría a ser acá una línea que bueno, se planta en cero, pero acá vendría a ser como que el punto donde se intersecta, ¿no? Esta tangente y vendría a ser esta tangente, ¿no? No sé si se puede apreciar bien, pero bueno. Entonces la siguiente frecuencia vendría a ser acá 220, ¿no? Por ejemplo, 20 y acá vendría a ser esta primera frecuencia, vendría a ser 0.2. Y bueno, hallamos la tercera frecuencia de la misma manera como les había explicado antes, cuando se intersecta en 45. Y bueno, acá también se puede ver como que cae, ¿no? Entonces vendría a ser un cero. No, un polo, perdón. Sí, porque los polos bajan los ángulos. Acá, bueno, yo para dar una mejor explicación, empiezo con hallando el logaritmo, ¿no? De la ganancia. Y como se puede observar, empezamos en -40. Entonces, el 20 por el logaritmo de la ganancia es igual a -20 decibelios, menos 40 decibelios, perdón. Entonces, aplicando, bueno, despejando la constante K, hallamos que la ganancia vendría a ser 0,01. Y como empezamos en cero en cero, el ángulo, no tenemos ceros en el origen ni polos en el origen, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, si no tienen preguntas, continuamos. Acá procedo a hacer lo que les dije. Como vamos de 0 a 45, acá aparece la primera frecuencia en 2 por 10 a la -1, que es acá. Este vendría a ser 10 a la -1. Este vendría a ser 2 por 10 a la -1. Este vendría a ser 3 por 10 a la -1 y así. Así se lee el diagrama de Bode. Y bueno, estas vendría a ser las frecuencias, ¿no? Acá también. Y esto se invierte. Se invierte, se saca su inversa y tenemos como tau 5, 0,5 y acá 0,25 por 10 a la -3. Y bueno, reemplazando esto, como este cero y estos otros dos son polos, se coloca en la ecuación con la ganancia y este vendría a ser la función de transferencia, ¿no? Y ya. Bueno, acá esta es la siguiente, este es G2. Aplicamos lo mismo, que vendría a ser ayer en el inicio, sacar el 20 logaritmo de la ganancia, es igual a donde empieza. ¿Dónde empieza? En 60. O sea, es igual a 60 decibelios. Bueno, acá se despeja y se halla el K, la ganancia que vendría a ser 1000. Y como empezamos el ángulo en cero, no tenemos ni polos ni ceros en el origen. Recuerden que si empieza en 90, tendríamos un cero en el origen. Y si empieza en -90, tendríamos un polo en el origen. Asimismo, cuando empieza en 180, en la fase, tendríamos dos polos no, dos ceros en el origen. Y si empieza en menos 180, tendríamos dos ceros dos polos, perdón, dos polos en el origen. Recuerden siempre esto, o sea, los ceros siempre aumentan la fase y los polos disminuyen la fase. Bueno, acá aplico lo mismo que les dije, que vendría a ser de 0 a 45, vemos dónde se intersecta y hallamos la frecuencia, ¿no? Lo mismo acá y lo mismo acá. Como pues, se puede dar cuenta, acá está bajando, entonces este vendría a ser un cero, no, un polo. Este vendría a ser un cero porque está subiendo y este vendría a ser un polo de nuevo. Acá como le explico, un polo, un cero, porque de ahí sube y de ahí un polo. Y se halla las frecuencias, ¿no?
Teniendo esta frecuencia, se saca su inversa y se coloca en la función de transferencia, ¿no? Aquí está. Esta vendría a ser la función de transferencia con su ganancia de 1000 de la función G2. Bueno, para hallar la estabilidad, que era la última pregunta, analice la estabilidad en el lazo abierto. Hallo el margen de fase. Acá, como pueden observar, como tengo cuatro polos y dos ceros, o sea, multiplico, ¿no? Cuatro polos, los polos dan menos 90 de ángulo, y los ceros dan 90 aumentan la fase, ¿no? Entonces lo multiplico 4 por 90 más, bueno, 4 por -90 más 2 por 90. Eso me da -180 grados. Y entonces el margen de fase vendría a ser infinito, ¿no? O sea, el estable vendría a ser. El margen de ganancia, perdón. El margen de fase vendría a ser acá usando los ceros y polos dominantes. Porque acá, no sé si les enseñaron esto de que cuando hallamos la primera frecuencia que está más cerca al cero, vendría a ser como que un T, ¿no? Y ya despejamos, por así decirlo, todas estas frecuencias, porque estos ya son mayores a 10T, o sea, 10 veces esto. Entonces ya pierde relevancia, por así decirlo. Entonces la multiplicación de estas dos, por así decirlo, vendría a ser esta función, ¿no? Vendría a ser lo más relevante, porque esto ya no afectaría tanto significativamente al sistema, ¿no? Entonces, se saca el módulo y se ve que se halla la frecuencia donde se intersecta y vendría a ser 0,1, ¿no? Y acá se halla el margen de fase y se da cuenta uno de que evaluando esto en 0,1, reemplazando en estas dos funciones de transferencia, se da cuenta bueno, te sale 180, ¿no? Hallando el ángulo, ¿no? Acá también puedes ver, o sea, dónde la frecuencia es 0,1, por ejemplo acá. Acá vendría a ser a partir de, no sé, 85, póngale, -85, y acá en la otra función vendría a ser por acá, ¿no? Que vendría a ser por aprox 20. Acá lo hay, 25 hasta. Se puede hallar de esta manera, ¿no? Reemplazas la frecuencia acá en las funciones, pero recuerden que vendría a ser en complejos, ¿no? Entonces sería 5 por 0,1 por i de complejo, ¿no? Entonces de acá se saca el módulo y el ángulo. Lo que a ustedes les importa es el ángulo, ¿no? Entonces yo lo hice y bueno, salió que es igual a 120, ¿no? Entonces como es mayor a cero es estable. Así se verifica la estabilidad. Acá tienen dos maneras, ¿no? De ver la estabilidad. Aquí en la pregunta 2 nos dicen en la figura, bueno, está en la hoja anexa, se muestran en los diagramas Bode y los de Nyquist de cuatro plantas diferentes. Se solicita emparejar cada diagrama de Bode con sus respectivos diagramas de Nyquist. Justifique su respuesta. Ya, bueno, acá el truco, como siempre, bueno, como hemos estado viniendo trabajando, es ver de dónde a dónde va el ángulo, ¿no? Por ejemplo, acá me puedo dar cuenta que esto es 180 y está cayendo hasta -270, ¿no? Entonces, bueno, dibujando los ángulos, vendría a ser este 0, -90, en sentido sería en sentido horario, ¿no? Sí, en sentido horario vendría a ser este 0, este -90, este -180 y este -270, ¿no? Los ángulos. Y entonces como va desde -180 hasta -270, vendría a ser algo así, solo esta parte. Entonces, bueno, de acá de las tres, eh, teniendo su flecha, que esta va al sentido contrario que esta, y así sucesivamente. Bueno, uno se puede dar cuenta de que vendría a ser para allá, ¿no? O sea, el ángulo
La figura, de acuerdo a la flecha, acá no se nota bien, pero acá dice la flecha que está yendo para allá. Entonces está girando en el mismo sentido en el que hemos hallado el diagrama de Bode. Entonces, por lo tanto, estas dos son iguales. Básicamente por inspección nomás, visual, por así decirlo. Y teniendo la teoría clara, puedes sacar así, puedes relacionar esas dos, ¿no? De la misma forma acá, este como es cero, bueno, ya les había dicho ya, este es menos 270 y este pasaría a ser menos 360, ¿no? De menos 360 pasa a 270. Entonces, como va en sentido antihorario, vendría a ser esta, ¿no? Porque va en el mismo sentido prácticamente. Esa es la justificación, literalmente. Y bueno, es la misma historia para esos dos, ¿no? Por ejemplo, de acá va de cero hasta menos 270, ¿no? Entonces gira en sentido horario hasta acá. Entonces tiene que atravesar los tres cuadrantes, por así decirlo. Esta figura, por ejemplo, sí atraviesa los tres cuadrantes y tiene la flechita, ¿no? Que va en sentido hacia allá. Entonces, este vendría a ser su diagrama de Nyquist. Lo mismo para acá. Vendría a ser solo es colocar bien los ángulos, que este cero, bueno, acá 360, 450, es sumar, bueno, restarle 90 a cada uno. Y bueno, te das cuenta de que va en sentido antihorario, ¿no? Y bueno, se vendría a ser lo mismo. Pasas por los tres cuadrantes y la flecha va en el mismo sentido, ¿no? Esa vendría a ser la justificación y así tendrían 4 puntos. Listo. A ver, la pregunta 3, ¿qué dice? Los vehículos para la construcción y exploración lunares se enfrentarán a condiciones que, bueno, ya relleno. Acá nos piden seleccionar la ganancia acá para que tenga un porcentaje de sobreimpulso máximo de 10%. Para este cálculo considere que el retardo no existe. Ya. Relacione el valor con un valor de margen de frecuencia. Ya. Ya, para la parte A, nos dan que el sobreimpulso máximo es de 10%. Eso vendría a ser 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede hallar bueno, cómo se podría reconstruir la ecuación teniendo el E? Se puede hallar el E de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Vendría a ser logaritmo del sobreimpulso, que es 0,1, entre raíz cuadrada de pi al cuadrado más logaritmo del sobreimpulso, ¿no? Al cuadrado. Y esto me da aproximadamente, es 0,6, sí. Pero también pueden hallarlo con la aproximación lineal del margen de fase, que vendría a ser margen de fase es igual a 100 veces la constante E, ¿no? De la ecuación de segundo orden. Y teniendo eso, vendría a ser 60 grados, ¿no? Bueno, así sería el margen de fase, ¿no? ¿Qué nos piden? Ya acá lo relacionamos con el margen de fase deseado para aplicar método de respuesta en frecuencia. Ya. Aquí, bueno, nos piden hallar el margen de fase también. Esto es calculado de otra manera, por así decirlo. Este vendría a ser el margen de fase. Como acá la planta tiene Sí, ya, entonces vendría a ser 180 debido a que así es la fórmula para hallar el margen de fase, ¿no? Margen de fase es igual a 180 más el ángulo de la función de transferencia, ¿no? Evaluada en una frecuencia que esa la frecuencia la tenemos que hallar. Esa es la incógnita ahora. Entonces, como hallamos el margen de fase, que vendría a ser 60 debido al sobreimpulso, acá reemplazamos, ¿no? 60 es igual a 180 más el ángulo de la planta, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Tiene acá un polo, entonces vendría a ser menos 90. Menos dos veces el arcotangente de BWC. Acá vendría a ser
Acá les hallamos el arcotangente, por así decirlo, bueno, acá hallamos en general el ángulo de esta planta de transferencia, ¿no? Recuerden que el S vendría a ser el S es igual déjenme anotarlo. El S es igual a W por J, ¿no? La, donde J es raíz de -1. Ese sería el complejo, ¿no? Entonces, de esta manera se puede reemplazar y, bueno, hallar el arcotangente, el ángulo de esta vendría a ser, como acá tenemos un polo, ya les dije que vendría a ser -90, y acá tenemos otro polo más, pero este es con una frecuencia de 1, ¿no? Entonces, vendría a ser arcotangente de WC entre 1, porque acá es S más 1. Y como ya les había dicho, ese es WJ más 1. El ángulo de esto vendría a ser el arcotangente de W entre 1. Siempre es la parte imaginaria arriba entre la parte real abajo, ¿ya? Y entonces, resolviendo esta ecuación, me sale que una frecuencia de 0,268 radianes por segundo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta frecuencia? Para hallar la ganancia, ¿no? Reemplazando esta función de transferencia, esta frecuencia, podríamos igualando a 1, porque recuerden que cuando en esta frecuencia vendría a ser la ganancia, en el diagrama de Bode vendría a ser 1. Recuerden la condición de margen de fase y margen de ganancia. Entonces, resolviendo esta ecuación y reemplazando, hallamos el K. Despejando acá, nos sale que es un K de 0,287. Ya, así hallamos esto. Y bueno, para la B, ¿qué nos piden? Para este K, ¿cuál es el retardo de tiempo máximo permitido para la estabilidad? Ya bueno, recuerden que para la estabilidad el margen de fase tiene que ser mayor a 0 grados y, y bueno, para esto la condición significa que esta frecuencia que hallamos vendría a ser la misma, ¿no? Entonces tenemos que validar que esta frecuencia reemplazándola acá para toda esta planta ahora tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que acá para el margen de fase vendría a ser 180 más el ángulo, el ángulo que vendría a ser de toda la planta, ¿no? Con la ganancia y todo. Entonces, ¿qué pasaría? Sería multiplicar esta función de transferencia por esta. Y acá lo hallo, ¿no? Acá vemos, vendría a ser 180. Todo esto lo pasamos a radianes, ojo. Muy importante trabajar en radianes cuando trabajas con delay, porque así, bueno, es mejor, no se van a confundir de esta manera. Y bueno, este, aquí se reemplaza 180, vendría a ser pi menos, que vendría a ser acá 90 grados, ¿no? De esta planta, pero como lo hemos pasado a radianes, sería pi entre 2 menos el arcotangente de esta parte que ya les había dicho, y menos, ahora viene esta parte nueva que vendría a ser el ángulo de este delay. Esta función de transferencia tiene como ángulo esto, ¿ya? Y bueno, reemplazando el W que ya hallamos acá, nos tiene que dar mayor a 0. Entonces, aplicando esta inecuación, nos sale de que el tiempo máximo tiene que ser menor o igual a 3,9 segundos. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No hay algo que no me deja de explicar bien? Bueno, continuamos entonces. Acá ya nos piden obtener el error de estacionario en una rampa unitaria.
Bueno, para el error estacionario, recuerden que para eso necesitamos el KB, que vendría a ser el límite cuando S tiende a cero, por una rampa unitaria que vendría a ser por S, y bueno, vendría a ser acá toda la función de transferencia, ¿no? Este S se va con este S, resolvemos el límite, y este se vuelve uno, este se vuelve cero, y nos queda uno al cuadrado, solo nos queda acá, y nos sale esto, ¿no? Que el K es igual a la ganancia. Entonces recuerden que el error estado estacionario vendría a ser uno entre KV. Sí. Y esto nos da 3,73. Así de sencillo. Solo recuerden las definiciones del error estacionario, ¿no? Para una rampa unitaria, por ejemplo, vendría a ser el límite de cuando S tiende a cero por S, ¿no? Si fuera no, no recuerdo cuál era el otro, impulso unitario, sería otra manera. Eso ya se lo dejo a ustedes por si les viene, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, para la pregunta 4 en este caso, eh, ya, nos dicen que el diagrama de bloques de la figura 3 representa un sistema de control de posición. Se ha asignado la tarea de diseñar el compensador. Acá nos piden diseñar compensadores, de adelanto o de atraso. Ahí se tiene que evaluar, ¿no? Consideren primero que esto viene a ser K. ¿Qué valor de K proporcionaría una constante de error de velocidad de 12? A ver, acá nos dan que el KV es 12. Entonces, con la constante de error de velocidad, ya les había dicho que es el límite de S cuando tiende a cero por S, de toda la función de transferencia, de toda esta, pero sabemos que este solo es K. Entonces vendría a ser esto, ¿no? K entre S por S más uno. Y esto nos da 12. Sí, porque este se elimina con este y este toma cero, ¿no? El valor de cero, entonces solo queda acá y este vendría a ser 12, sí. Entonces la constante K vendría a ser 12 igual. O sea, bien fácil este medio punto. Luego, ¿qué viene a ser? Para el valor de K, en el inciso anterior, determina el margen de fase para el ancho de banda y el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia. Ya, este sí está un poco trabajoso. Ya, para el margen de fase, ya. Para esto necesitamos ver en qué momento el, el diagrama de Bode, este, este que está acá, cruza el cero. ¿En qué momento cruza el cero? Por ejemplo, acá cruza el cero. Necesitamos en qué momento cruza el cero y entonces para eso necesitamos que el módulo de toda esta función de transferencia sea igual a uno, ¿ya? Si el módulo de todo esto es igual a uno, entonces en ese momento pasa por cero la función de transferencia en el bode, ¿ya? Necesitamos hallar eso para de posteriormente con esa frecuencia hallar en la parte de los ángulos, ¿no? Bueno, en este caso recuerden que acá le sacamos el módulo a esta función de transferencia que vendría a ser K entre WJ por WJ más uno. Y esto no se multiplica, sería W cuadrado. WJ al cuadrado es menos uno más WJ. Así quedaría el denominador. Esta vendría a ser la parte imaginaria y esta vendría a ser la parte real. Entonces, bueno, si hay el módulo, ¿cómo vendría a ser? Recuerden que este es un triángulo, ¿no? Básicamente. La parte compleja vendría a ser W y esto vendría a ser menos W cuadrado, ¿no? Porque es la parte real. Y entonces nos piden
el módulo, entonces sería la raíz cuadrada, ¿no? Ya bueno, acá sacan el módulo y lo tienen que igualar a uno. Y resolviendo esta ecuación, se dan cuenta que la frecuencia donde corta en bode el cero vendría a ser esta. Esta frecuencia nos va a servir para hallar el margen de fase. Como ya les había dicho, el margen de fase, bueno, la fórmula vendría a ser 180 grados más el ángulo de la planta en el momento que cruza esto, o sea, en esta frecuencia evaluada. Entonces, como esta planta solo tiene un polo en el origen y otra normal, otro polo desfasado vendría a ser este 180 menos 90, que es el polo en el origen, menos arcotangente de WSP entre uno, ¿sí? Entonces, resolviendo esto, esta ecuación, evaluando esta frecuencia acá, nos daría un valor de 16,42 grados. Entonces, este sería el margen de fase, ¿no? Eso quiere decir que está 16,42 grados por encima de 180 en esta frecuencia. Sí. Para hallar el ancho de banda, se tiene que hallar la función de transferencia, pero en lazo cerrado. O sea, todo esto en lazo cerrado vendría a ser esto, ¿no? Sí. Recuerden que acá es un bloque de uno. Y si fuera diferente, acá tendrían que modificarlo, ¿no? En este caso no es así. Y bueno, se halla la función de transferencia en lazo cerrado. Y bueno, acá lo tenemos. Vendría a ser esta. Y recuerde que para que el ancho de banda, para hallar la frecuencia de ancho de banda, el módulo tiene que cruzar raíz de 2 entre 2, que eso vendría a ser a prox 0,707. Bueno, algo por ahí. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es hallar el módulo de esta función de transferencia, que vendría a ser, recuerden que siempre el S es igual a la frecuencia por el imaginario, ¿no? Entonces vendría a ser 12 entre menos la frecuencia al cuadrado más WJ más 12. Entonces, esta sería la parte imaginaria y estas dos vendrían a ser las partes reales, ¿no? Entonces acá, bueno, se hace Pitágoras para sacar el módulo de este complejo. Y bueno, ¿no? W cuadrado más la parte real, que vendría a ser 12 menos W al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿no? Por su raíz, y todo su raíz. Bueno, este vendría a ser el módulo, y esto se le iguala a raíz de 2 entre 2 y se halla el ancho de banda, ¿no? Sí, el ancho de banda, ¿sí? Ya. Ahora nos piden ¿qué nos piden? Ancho de banda, el pico de resonancia. El pico de resonancia, ¿cómo se halla? Esperen, ¿qué cosa? El pico de resonancia se halla con el E, ¿no? Y la frecuencia de resonancia también con el E y con el WN. Vendría a ser la frecuencia natural. Entonces, bueno, esta fórmula nos la dieron en el examen para hallar teniendo el ancho de banda se puede hallar el WN y el E, ¿no? Acá de esta manera podemos hallar el E, teniendo ya el margen de fase que ahí lo habíamos hallado previamente y realizando la aproximación lineal esta aproximación lineal vendría a ser, se tiene se halla bueno, la frecuencia,
no, perdón, el factor de amortiguamiento, perdón, sí. El factor de amortiguamiento vendría a ser este, ya que se divide, bueno, el ángulo de margen de fase entre 100 y bueno, con este este factor de amortiguamiento se puede hallar, de acuerdo a esta ecuación, aproximadamente la frecuencia natural. Y la frecuencia natural acá en Proc sale 3.2. Sí. Y bueno, de acá entonces, fácil, ¿no? Ya se tiene la frecuencia natural, ya se tiene el factor de amortiguamiento. Entonces, se aplica, ¿no? El sobreimpulso viene a ser esta ecuación dada y vendría a ser 3,1. Y la frecuencia de resonancia es también esta ecuación y vendría a ser, este sobreimpulso pasa a una frecuencia de 3,11 radianes por segundo. Entonces, de esta manera ya tenemos los cuatro que nos habían dicho. Ah, ya, ¿por qué vendría a ser a raíz de 2 entre 2? Es una explicación bien sencilla. Es porque dicen que es cuando, si el ancho de banda, no sé si les han explicado en teoría, pero es cuando el diagrama de Bode cae a la mitad. Aproximadamente vendría a ser menos 3 decibelios. Cuando cae menos 3 decibelios, ahí vendría a ser la frecuencia, ¿no? De ancho de banda. Entonces se tiene que hallar eso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué vendría a ser raíz de 2 entre 2? Debido a porque se saca, ¿no? Se pasa 20 logaritmo de x, ponle, es igual a menos 3 decibelios. Despejando esto, aprox te va a salir raíz de 2 entre 2, que eso es aproximadamente 0,70, si es que no me equivoco. Es teoría, básicamente. A ver, no recuerdo bien, déjenme comprobarlo un momento, despejando mi ecuación. Mm, a ver, sí, aprox vendría a ser eso, ¿no? Aproximadamente. Por eso ese es un valor teórico más que nada. De esta manera se define el ancho de banda, ¿no? Ya. Entonces, para hallar el ancho de banda, tenemos que hallar el módulo de cuando sea raíz de 2 entre 2. Y ya bueno, vendría a ser hallamos la frecuencia y nos sale esto. Y esto nos sirve para hallar la frecuencia natural. Ya. Ahora la siguiente que nos dice. A continuación considere que es un compensador por adelanto. Bueno, ya, esta vendría a ser un compensador por adelanto, ¿ya? Usando el parámetro K establecido para K12. O sea, todo lo que hemos hecho nos ha servido. Se solicita calcular los parámetros de compensador tal que el margen de fase sea mayor a 40. Ya. Acá yo tengo mi truco para realizar esto. Vendría a ser en primer lugar, cuando nos piden compensador de adelanto, lo primero que yo hago es hallar la ganancia, ¿no?
que la ganancia te lo dan en un requerimiento o algo así. La cosa es que tienes que hallar la ganancia. Y bueno, acá ya lo habíamos hallado, que vendría a ser 12. Entonces acá la coloco. Ya tenemos ya el primer paso hecho. Ahora lo siguiente es hallar sí, hallar el margen de fase. ¿Cómo sería esto? Vendría a ser el phi R, o sea, el margen de fase requerido, que vendría a ser 40, menos el margen de fase actual, que vendría a ser 16,4, y eso se halla acá, debido a que sacamos el margen actual, pues, margen de fase actual, pero nosotros tenemos un 16,4, pero nosotros queremos uno de 40, entonces necesitamos un compensador de adelanto para ello. Entonces, acá restamos el requerido menos el actual, más, más 12 grados. ¿Por qué le pongo esto más 12 grados? Es porque, bueno, no sé si ustedes han leído el Ogata, pero, pero este curso básicamente toma de referencia este libro, y en el libro se detalla que para menos 40 decibelios por década, cuando el diagrama de Bode tiene esa pendiente, se aplica un factor de arreglo de 12 grados. En caso de que fuera menos 20 decibelios por década, vendría a ser un factor de 5 grados. Entonces, es por eso lo he colocado, un factor de 12. La verdad es que me salió bien la respuesta, incluso mejor que se podría. Y bueno, realizando esta suma y resta, nos quedaría un margen necesario que tenemos que necesitamos, vendría a ser 35,6. Necesitamos este ángulo para realizar que toda la planta en conjunto sea 40 grados, ¿no? Entonces este ángulo, el que necesitamos, lo evalúo en esta ecuación, que este vendría a ser el paso 3. Acá en el Ogata, no sé si, no sé si lo tengo acá, a ver, un momento. Pucha, no lo tengo, pero tengo este libro que sí les puede servir. A ver, diseño, método lugar de las raíces, método frecuencia, NyQuil. Acá en el capítulo 10, por ejemplo, acá diseño por adelanto de fase utilizando el lugar de las raíces 595. Acá, por ejemplo, sí han venido varios problemas. Acá hay esos problemas que están acá. Ah, aquí está. Diseño por adelanto de fase usando diagrama de Bode. Acá te dicen literalmente los pasos cómo tienes que hacerlo, ¿no? Se calcula el margen de fase, permitiendo un pequeño margen de seguridad. Se denomina el adelanto de fase necesario, o sea, el FIM, cosa que yo lo he colocado acá.
Acá está el adelanto. Espera, tengo una pregunta. Bien, no. Ya, como tercer paso, se calcula el alfa mediante la ecuación 10.1. ¿No? Sería la ecuación 10, no, 10.11. 10.11. Acá está, vendría a ser esta. Acá está toda su demostración y todo eso. Pero acá se aplica esta ecuación. Y acá es lo que hago. Bueno, en este caso, a ver, espera. En este caso, está al revés, ¿no? O sea, nosotros necesitamos el alfa, pero acá tenemos el phi. Entonces lo despejado, de tal manera que nos da ahí el alfa, ¿no? Entonces vendría a ser el alfa vendría a ser este, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este alfa? Para luego hallar en el paso 4, se calcula el log 10 y determina la frecuencia. No, ese paso no. Se calcula el polo mediante esto. O sea, debemos de aplicar esto, ¿no? Esta ecuación. Y acá es lo que hago, ¿no? Realizo el módulo, bueno, la magnitud en la frecuencia WM, que es la que he hallado. Bueno, no he hallado aún, perdón. Esta frecuencia la necesito, pero ¿a qué es igual este módulo? Vendría a ser a la raíz de alfa entre el K, ¿no? Entonces, hallando el módulo y reemplazando por la constante WM a toda la función de transferencia de la planta, vendría a ser esta, ¿no? Y como ya tenemos el K y el alfa, ya lo podemos igualar. Y resolvemos esta ecuación y obtenemos que sea 4,78 radianes por segundo. ¿Para qué nos sirve el WM? Para usarlo en el paso 5, que vendría a ser hallar el T, que vendría a ser esta ecuación, ¿no? Bueno, también está en el Logata, cosa que no lo tengo, pero si lo revisan lo pueden ver. Y bueno, para esto se halla el WM, que nos sale acá el T es igual a 0,4. Y bueno, finalmente reemplazamos todo en la ecuación, que vendría a ser la ecuación en lazo cerrado, vendría a ser la ganancia acá por el T que hallamos acá, por S más 1, entre entre 0,11. No recuerdo por qué había salido. Ah, ¿verdad? Sí, por el alfa. Acá, ¿dónde está? Bueno, esto en teoría debería salir 0,11, ¿no? Acá tiene su factor, no recuerdo cómo realmente me había salido 0,11. Pero sí tiene su forma conocida el sistema de lazo cerrado. Y ya bueno, acá, a ver, esperen. Ya, tendríamos el compensador de adelanto, ¿no? Vendría a ser este. Siguiendo los pasos que, bueno, acá están más detallados. Este libro se lo voy a compartir de todas maneras para que repasen. Ahorita no tengo mucho tiempo porque estoy un poco apresurado, pero bueno. Finalmente, para el final, ya, acá nos piden para el GC proyectado en el inciso anterior, bueno, nos piden determinar esto de nuevo, ¿no? En la pregunta B nos habían pedido eso. Entonces ahora nos piden para toda la planta, ¿no? Vendría a ser ahora con su realimentación y todo eso. Entonces acá tenemos el compensador más la planta y hallamos el margen de fase de la misma manera
con la que les había dicho, ¿no? El módulo vendría a ser igual a uno. Hallamos la frecuencia y vemos qué ángulo tiene. Acá lo he detallado. Hallamos el módulo de toda la planta, el lazo abierto, el compensador más la planta y bueno, lo igualamos a uno, ¿no? Y esto, resolviendo esta ecuación, nos da una frecuencia de 4,72. ¿Ya? Eh, ya, esta 4,72 se usa acá para hallar el ángulo en el cual en qué frecuencia en el diagrama de Bode pasa por cero y también pasa o sea, está arriba del 180, sí, arriba de 100, menos 180, perdón. Y bueno, resolviendo esa ecuación, y reemplazando el W doble, obtenemos que bueno, el margen de fase vendría a ser 46,6. Ya. Para el ancho de banda, como les había dicho antes, vendría a ser verdad, el ancho de banda siempre se halla en lazo cerrado. Entonces, tenemos que transformar la planta en lazo abierto, en lazo cerrado que vendría a ser por uno. Sí. Entonces, se halla, eh, perdón, acá. Se halla la planta en lazo cerrado y recién ahí se saca el módulo y se aplica el ancho de banda, ¿no? Sería es igual a raíz de 2 entre 2. Y resolviendo toda esta ecuación, nos da un ancho de banda de 7,77. Para hallar el factor de amortiguamiento que necesitamos para hallar el sobreimpulso, lo escalamos, ¿no? Con la aproximación lineal del factor de amortiguamiento es 100 veces, no, perdón, es 100 veces menor al margen de fase, ¿no? Que hallamos. Entonces, en este caso, como ya tenemos el margen de fase que vendría a ser 46 entre 46,6, sería dividirlo entre 100 nomás, que vendría a ser 0,466. Así tenemos el factor de amortiguamiento y de esta manera, con esta ecuación, hallamos la frecuencia natural, que vendría a ser aproximadamente 6 radianes. Y bueno, ya de ahí solo se reemplazan las ecuaciones de sobreimpulso y la frecuencia de resonancia. Bueno, acá les he mostrado cuando se utiliza un adelanto y uno de atraso, ¿no? Compensador, por si es que le preguntan en teoría, ¿no? Para aumentar la rapidez es reducir. Y ya bueno, acá regla práctica, si quieres mejorarlo rápido y estable, usa adelanto, si quieres mejorar la precisión final. O sea, si te piden error estacionario, sin arruinar los ruidos, usa atraso, ¿no? Y bueno, ya cada uno debería saber en este caso hemos hallado uno de adelanto, pero quizás le pidan uno de atrás. Me he cansado, chicos. Y bueno, el examen se lo voy a compartir de un momento, junto con el libro que les he mostrado. El libro muy bueno, la verdad. De acá sacan algunos problemas. No sé si les he mostrado, pero a ver, miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, por ejemplo, esta planta que está acá es igualito, igualito, igualito a uno que está por acá. A ver, déjenme buscarlo. De acá sacan varios problemas, chicos. Este libro sí es bueno para practicar. Quizás se encuentren también varias figuras así. Ese fue también un problema de un examen, creo, de haberlo visto. Este podría haber sido de otro.
El libro es muy completo, chicos. O sea, solo acá les explican la teoría, bien detallado. A este es diagrama de espacio-estado. Acá, por ejemplo, les enseñan a dibujar diagrama de Nyquist. Este vendría a ser el diagrama de Nyquist de esta función. Este vendría a ser el diagrama de Bode, diagrama de Nichols. Ah, no, este es el diagrama polar, ¿verdad? Este es el Nyquist, perdón. Este vendría a ser Nyquist, miren. Literalmente es un libro muy completo, ¿ah? Lo pueden usar como referencia para estudiar, para esas cosas. Miren, por ejemplo, esta función de transferencia tiene esta función de Nyquist, este diagrama de Nichols, Bode. Ya que he explicado, ¿no? Todo. Este no me acuerdo si está en un PPT, creo, pero creo que sí. Y bueno, ¿qué más tiene? A ver. Mm, tiene mala también. ¿Qué más? Acá les explican paso a paso todo, ¿no? Cómo realizar los procedimientos y todo eso, ¿no? Acá es explica todo el diagrama de Nyquist, el error estacionario. Acá está, por ejemplo, ¿dónde está esto? Acá tienen ejercicios para desarrollar. Me acuerdo que creo que este fue en un examen, creo. No recuerdo bien. Y bueno, acá les explican toda la teoría, todo, 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 todo. Se lo voy a pasar. Y ya. Ah, acá viene para dibujar todo de Bode, por ejemplo. Este, acá ya viene a hacer los diagramas conocidos. Más o menos podría decirse conocidos. Y bueno, ya eso sería todo, muchachos. Les deseo suerte en su examen final. Acá les enseñan incluso a dibujar el diagrama de Bode, ¿no? Bien completo este libro. Me ha gustado. Sí, ya bueno. Les paso lo desarrollado, chicos. El libro también. A ver. mm, a ver. Les paso mejor toda mi carpeta que tengo ahí, de clases y todo. Espere. Ya, ahí les pasé el archivo con el cual desarrollamos el examen. Y ahorita les estoy subiendo la carpeta. A ver, denme un momento.
A ver, está demorando un poco el archivo. Ya, ahí les pasé los dos archivos que hemos estado usando. Ahí les he pasado el examen que resolví y también el libro para que puedan estudiar y ejercicios ahí también hay, resueltos incluso, para ver para que practiquen, ¿no? Y ya bueno, eso sería todo. Ahí está paso a paso cómo tienen que resolver el examen, cómo calcular, cómo dibujar su diagrama de Bode, cómo dibujar su diagrama de Nyquist, cómo diseñar su compensador de adelanto, atraso. Y ya bueno, revisen ahí, todo está en el libro. Y ya bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. De igual manera estaré subiendo la grabación y lo pasaré por el pool y también los archivos que pasó. Mucha suerte en sus exámenes, chicos. Sí, chicos, mucha suerte.